¿Cómo ves este panorama que se está dando de la pérdida, ¿no? Del poder adquisitivo del salario real? Y más que nada, no tanto lo que pasó, sino lo que viene, ¿no? Lo que viene con un gobierno que apuesta apuesta, y de hecho lo está haciendo, ¿no? A ver, para ser realistas, está desacelerando la inflación, le está prohibiendo paritarias más altas, ¿no? De modo que el poder adquisitivo luego poder. La estrategia del gobierno va a bajar la inflación primero para después que el salario le gane a la inflación, ¿no? Esa es la apuesta para los próximos meses, al menos. ¿Cómo lo ven ustedes a futuro más? Mira, la apuesta del gobierno en nombre de Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, que compartimos tantas luchas con el sindicalismo combativo y que lo vemos todos los días, es que su estrategia es el ensañamiento contra los salarios, contra las jubilaciones, porque la pérdida ha sido sideral en todo este tiempo. Vos imaginate que el gobierno celebró el superávit de enero y febrero, donde la poda para las jubilaciones fue sideral, del 35 al 45% que explica ese superávit. Hoy se lee en los diarios, por ejemplo, que el gobierno redujo el 40% del pago de las sentencias firmes a las y los jubilados. Si le sumás el corte de la obra pública, que ha dejado 80.000 trabajadores en la calle, el corte del FONIP a las provincias, atacando a la docencia, y la quita de la comida a los comedores, bueno, es una barbaridad. Entonces, la estrategia del gobierno, inclusive poner en la Secretaría de Trabajo a un hombre de Techín, que no le está pagando el salario, la UON está de paro, de movilizaciones, y una de las patronales que se niega a dar un aumento digno es Techín. Las cifras son catastróficas. El mínimo, el salario mínimo y vital y móvil en Argentina está después solo de Nicaragua, Haití, Cuba y Venezuela, y estamos ante una inflación más alta del mundo. Entonces, se ha llegado a exacerbar lo que ya venía del gobierno anterior, que gran parte de los trabajadores formales pasaron a estar debajo del índice de la canasta de pobreza, que en la última medición fue para una familia tipo 685.000 pesos, pero sin alquiler. Entonces las y los trabajadores de Atindec dicen que una familia tipo debe percibir 1.049.000 pesos para tener lo mínimo indispensable. Ahora, el problema no es solamente la pobreza en el sentido de las mediciones, sino de la indigencia. Tener un salario mínimo vital y móvil de 208.000 pesos quiere decir que está por debajo de la canasta de indigencia que superó los 322.000 pesos. Eso te lo estoy diciendo con los números atrasados, porque cuando se conozca ahora el viernes el número índice de inflación del mes de marzo, todo esto sube. Y en el tema de las paritarias, que vos recién mencionaste, acá se ve bien hacia dónde va la famosa libertad de la ultraderecha de Milei, Caputo y demás. Esa es la libertad capitalista, la libertad del techo salarial. Vos imaginate que ante la paritaria de camioneros, se lo escucha decir a Caputo que no le gusta el aumento que se fijaron. Un cara dura total, porque parece que le gustó mucho la firma de la paritaria del 8% de UPCN, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué le gusta a Caputo? Que el gobierno, el presidente, se aumente el 48%, que después tenga que retroceder el aumento a los senadores, como hizo Villarruel. El hermano del vocero de Adorni, que está ahora en una planta del Estado, se comenta que ha sido designado en un puesto de 4,5 millones. Es decir, ¿cuánto le gusta ganar a Caputo? O sea, esto de no homologar las paritarias, aunque algunas, inclusive patronales, se hayan firmado, esto es una violencia, digamos, contra el derecho sindical, contra las y los trabajadores. Entonces, bueno, estamos en una situación completamente delicada de un gobierno que sigue adelante con el plan motosierra, él le agregó Milei, licuadora, porque todo esto del déficit fiscal, digamos, y demás, es decir, eso es un verso completo. Mirá, te doy un dato. Los 11.000, salió una información que de los 11.000 despidos a las y los trabajadores estatales representan un 0,005% del déficit. No podemos hablar de déficit, me corrijo en esto, pero bueno, así se habla técnicamente, del déficit fiscal porque los trabajadores estatales no son ningún déficit, a muchos de ellos hacen, la mayoría, trabajos estratégicos, ¿no es cierto?
Ahora, cuando el gobierno dice no hay plata, la información de hoy es que va a pasar para fin de mes, lo que va a ocurrir es el pago de 2.000 millones de dólares de deuda externa al Fondo Monetario Internacional y de 3.400 millones de dólares de intereses para el resto del año. De manera que, bueno, se está logrando lo que este caradura de Milei decía de que quería evitar, que era que Argentina se transforme en una villa miseria. Bueno, lo que está logrando es que el crecimiento de la pobreza ya se supo en su momento con una inflación récord del 25% en diciembre, del 20% en enero, del 13% en febrero. Si vos imaginate que cómo puede ser, qué lógica tiene que en el medio de, ya no hay estanflación, es decir, estanflación es estancamiento con inflación, lo que hay es recesión. En el medio de una política recesiva, de la caída del consumo, de la caída de los ingresos salariales y jubilatorios, y que los precios siguen aumentando 2 dígitos, entonces hay una explicación. ¿La explicación cuál es? Que hay un plan de mega devaluación, como arrancó el gobierno, libertad capitalista de aumento de los precios, porque parece que para el gobierno los que estarían congelados serían los precios, no los salarios, en una de las inflaciones más altas del mundo también, por encima del Líbano y de Venezuela. Y ahora se vienen los tarifazos. Si vos lees los ¿Cómo, diarios, si la información... cómo se explica que pese a esto, a ver, quienes lo hayan votado haya sido la clase baja, ¿no? Principalmente, y cómo se explica los niveles de aprobación que sigue teniendo, ¿no? El presidente Javier Milei? ¿Qué pasa? ¿Es un descontento con la clase política esto, con la demás, con la otra clase política, que no se vea una oposición clara? Bueno, la explicación que nosotros damos de Izquierda Socialista y del Frente de Izquierda Unidad de por qué un voto de Milei es un voto profundamente equivocado, porque estamos viendo ahora que es una política de ultraderecha, antiobrera, de odio contra los más vulnerables, bueno, reivindicar el genocidio, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero no se explica de otra manera del desastre de los gobiernos anteriores. El gobierno anterior, el gobierno peronista, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, dijeron vamos a combatir, le dieron el voto para combatir a la derecha de Macri y terminó con una inflación del 211% anual, interanual, y con una pobreza del 45% y con una pérdida salarial y jubilatoria también. Y pactó con el Fondo Monetario Internacional. Al pactar con el Fondo Monetario Internacional, Argentina siguió en la decadencia, en la postración, y entonces con un gobierno anterior que tenía un discurso del Estado presente, la distribución de la riqueza, y bueno, contra todo eso se fue creando el caldo de cultivo para que aparezcan personajes tan peligrosos como el de Milei, y llevó a un sector de las y de los trabajadores y demás hartos a una salida equivocada. Ahora, las encuestas y el mal humor social, ojo porque estamos, digamos, ante apenas transcurridos los 100 días de Milei y en otras oportunidades ha habido gobiernos que han crecido en la popularidad en los primeros días. Acá se mantiene un lucro duro en relación al voto, a los votantes de Milei, pero también hay mucha preocupación, hay mucha incertidumbre. La gran mayoría dice que el problema suyo es un problema económico, se le suma el problema de los bajos salarios, las bajas jubilaciones, la recesión, no poder ir a comprar lo mínimo indispensable, y todavía se viene, todavía. Esto es por tiempo indeterminado, no es que es en mes de marzo, abril, mayo, julio, no va a haber luz al final del túnel, porque cuando vengan ahora las boletas de los tarifazos de luz y de gas, y después sigue, es por tiempo indeterminado. Entonces que el 2025 va a haber una luz y demás, esto todo es una mentira porque ya lo vimos con Macri que eso no ocurrió. Ahora, lo que vemos nosotros es un mal humor social en el sentido de que muchos trabajadores que votaron a Milei se incorporan a la lucha por aumento de salario. Yo fui a presenciar una asamblea de los ferroviarios de Sarmiento, ahí en una asamblea donde había más de 1.000 compañeras y compañeros, muchos decían acá muchos votantes de Milei, etcétera, etcétera, pero están en la primera fila para enfrentar al gobierno. Bueno, lo que pasa es que la oposición, ahí hay es decir, la oposición al gobierno de Milei ha venido siendo centralmente de las y los luchadores. Por eso le estamos reclamando a la CGT, porque a pesar de todo esto, lo más importante es que ha habido un paro general muy exitoso con una movilización extraordinaria el 24 de enero. Lo que estamos reclamando es que
las luchas que hay, que son importantes, se trasunten en un nuevo paro general y plan de lucha de la CGT y de la CTA para poder derrotar al gobierno, porque después del paro del 24 de enero cayó la ley ómnibus y después no pudieron votar el DNU en el Senado. Entonces hay un plan global de ataque al movimiento obrero y popular, a las economías regionales y todo lo demás. Entonces, bueno, hace falta, digamos, esa medida nacional, plan de paro general de la CGT, porque hay condiciones de derrotar al plan motosierra del gobierno e imponer un inmediato aumento de salario y jubilación al valor del costo real de la inflación. ¿Qué autocrítica hacen ustedes desde la izquierda de por qué ha ganado alguien liberal y no ustedes, digamos? Bueno, porque la responsabilidad de los Milei son todos los gobiernos anteriores. La izquierda nunca gobernó, siempre hemos sido consecuentes luchando contra los gobiernos capitalistas de turno. 40 años de gobierno del 83 a esta parte han gobernado todos y ahora tenemos a la ultraderecha. Nosotros vamos a seguir adelante con nuestro mensaje, nuestra propuesta y nuestra lucha. Seguimos diciendo de que si Argentina no rompe con el Fondo Monetario Internacional y no deja de pagar una deuda externa usurera ilegítima y fraudulenta, Argentina está en la degradación completa. Y lo opuesto a lo que dice Milei, de que el problema es que tiene que haber, digamos, menos presencia del Estado y demás, nosotros decimos que Argentina tiene que tomar los resortes de la economía en beneficio del pueblo trabajador, y si no se recuperan las privatizadas, porque están en manos de capitales privados, y si no se nacionaliza el comercio exterior, y si no se nacionaliza la banca, y si no se deja de pagar la deuda, ahí está la plata para hacer un plan económico completamente alternativo y distinto. Entonces nosotros no tenemos las deudas no hay, o sea, ustedes plantean que las deudas no se tienen que pagar. Las deudas ilegítimas, fraudulentas, que ha sido una estafa, como en el caso de la deuda externa en Argentina, bajo dos capítulos. El primero, se vino pagando deuda de la dictadura hasta el día de hoy. Se está pagando hoy deuda de la dictadura que se fue refinanciando permanentemente. Y segundo, el pacto con el Fondo Monetario Internacional, que firmó el gobierno anterior, contraído por Caputo y por Macri para la bicicleta financiera, ¿cómo lo va a pagar el pueblo trabajador? Son 45.000 millones de dólares que le sumaron a las penurias del pueblo trabajador, y los planes de ajuste siderales que se están haciendo son para pagar una deuda externa usurera y fraudulenta. No, nosotros decimos que hay que lograr dar un paso a una independencia nacional, y eso no se va a lograr si no se rompen los lazos con el Fondo Monetario Internacional. La pregunta que tiene que es, ver con la deuda externa y que tiene claro, que ver la pregunta es por con ahí. el sometimiento. Vino Richardson por el litio, por los recursos naturales, etcétera, etcétera. O sea, Argentina sigue siendo una tierra de saqueo al servicio de la multinacional y del imperialismo. Gracias, Juan Carlos. Agradecido, muy buenos días. Ahí Juan Carlos Giordano, diputado ahí de la izquierda, pasaba acá por la pantalla de Canal E. Nosotros seguimos informando.